Muy feliz sábado, queridos hermanos, queridos amigos. Qué bueno es estar en la casa del Señor en esta mañana. La hermana Teresa Ramírez de la iglesia de Alexandria, tuve la oportunidad de trabajar en esa iglesia en el año 2001, 2002, no recuerdo si parte del 2003. Conocí muy bien a la hermana Teresa y creo que algunos de ustedes la habrán conocido también. Líder de hogar e iglesia. Creo, sin temor a equivocarme, que por lejos ha sido la ganadora de almas más grande que ha tenido el ministerio hispano aquí en esta zona. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál era la metodología de nuestra hermana? Además de los grupos pequeños, hogares e iglesias, era encontrar en la tienda, en el ómnibus, en el vecindario, donde sea, en la misma iglesia, si llegaba a aparecer alguien o pasando frente a la iglesia, como sea, ella los invitaba. Pero no solo los invitaba, sino que se sentaba al lado de ellos. Hacía amistad. Inevitablemente, eso sí, el que caía a la iglesia con la hermana Teresa terminaba almorzando en la casa de la hermana Teresa. Y de ahí a la sociedad de jóvenes o estudio bíblico, o él lo ha llevado de nuevo a las personas que si tenían alguna responsabilidad o compromiso. Y el siguiente sábado lo mismo. Y cuando la persona estaba luchando entre que si se bautizaba o no se bautizaba, el sábado del bautismo ella decía, yo la paso a buscar de mañana temprano a su casa. Y ya trae todo su ropita, todo, y viene a comer aquí a casa, ¿verdad? Y no lo soltaba, a veces tenía 5 o 6 personas comiendo en su casa el día del bautismo. Después de algunas dificultades de salud de los últimos tiempos, en un procedimiento quirúrgico en esta semana, la hermana pasó al descanso. Nuestras oraciones son con la familia y creemos que el ministerio hispano ha perdido una guerrera en Cristo Jesús. Pero ella ha asegurado su salvación hasta la mañana gloriosa de la redención. Hechos capítulo 8, en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Había un desierto que atravesar desde Jerusalén hasta Gaza. Y ahora Felipe, estando en su casa, recibe del ángel la orden de ir hasta el desierto. Yo sé que ustedes conocen esta historia, la de Felipe y el etíope. Y el bautismo del etíope, allí en el medio del lugar donde encontraron agua, que era desértico y no habrá sido fácil. Se han predicado muchos sermones de esto. Yo especialmente en beneficio de los amigos, de los invitados, quiero solamente leer rapidito el resto de la historia que la mayoría conoce bien. Entonces él se levantó, Felipe se levantó y fue allí al desierto, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, es decir, era un personaje importante, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo,
¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de los que los trasquilan, no abrió su boca, etcétera, etcétera. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura y le anunció todo lo que Felipe pensaba, toda su teología, todo lo que había aprendido hace mucho tiempo. ¿Qué dice? Ojo, el texto no dice eso. El texto dice que le enseñaba ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Es que ese es uno de los riesgos que a veces corremos nosotros. Queremos transmitir exactamente lo que nosotros hemos aprendido, la forma en que a nosotros se nos ha enseñado. Y no es malo eso, hermanos, porque es la forma en que nosotros hemos asimilado esas verdades que el Señor se dignó a transmitirnos. Ahora, Felipe no le dio su punto de vista. No le dio su experiencia, no le dio su parecer. Felipe lo que hizo es, le habló del evangelio del Señor Jesucristo. Felipe podría haberle preguntado: hey, tú vienes de Jerusalén, fuiste a adorar, o sea, y no entiendes nada de lo que, ¿qué fuiste a hacer? ¿Una ceremonia vacía? Fuiste al templo. Evidentemente el eunuco era religioso, o sea, tenía temor de Dios, quería adorar a Dios, pero no sabía cómo hacerlo, como sucede con mucha gente. Quiere, pero no sabe cómo. Y entonces él fue y creyó que lo que vivió en Jerusalén, en el templo, en los ritos, las ceremonias, lo que escuchó, eso era lo que él entendía como religión. Una religión que nosotros sabemos que era fría, que era formal, que estaba basada en reglas, que estaba basada en normas que los propios sacerdotes habían agregado a la Torá, a los 5 primeros libros de la palabra de Dios. Claro, también aquí en esta época ya estaba todas las profecías de Isaías, de Ezequiel, los profetas menores, los salmos, estaba a disposición, por supuesto, del pueblo. Pero aquí el etíope, regresando, se trajo su Biblia, es decir, consiguió el rollo de la Escritura y venía con el rollo de Isaías y lo venía leyendo. ¿Y de quién está hablando? Miren, Dios elige instrumentos humanos para compartir su palabra. Comienza el relato diciendo, en el verso 26 de lo que leímos en Hechos 8, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur en el camino al desierto de Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Y pregunto yo, hermanos, ¿el ángel no podría haber ido directamente al etíope? El ángel estaba viajando del cielo a la tierra. O sea, dar una frenadita y parar en la casa de Felipe era lo mismo que pararse en el desierto al lado del carro del etíope. Ahora imagínense, la reacción del etíope hubiera sido totalmente diferente ante un ángel que ante un ser humano.
el riesgo que corría el Señor, pero el Señor conocía el corazón del etíope, el riesgo que corría el Señor era enviar a un elemento humano y que el humano no confiara en otro humano. Es decir, si el ángel se le hubiera aparecido el etíope allí sin explicaciones, hubiera dicho sí, si tú dices que me tengo que bautizar, yo me bautizo. Por miedo, y lo mismo, imagínate tú. Nunca hemos visto un ángel. Hemos visto dibujitos de ángeles, pero nunca hemos visto un ángel realmente. Lo vamos a ver dentro de poco, ¿verdad? ¿Y sabes que tienes tu propio ángel? El que está al lado tuyo siempre. A veces olvidamos la presencia de que hay un ángel que escucha todo, nuestras conversaciones, lo que hacemos, a dónde vamos, esto, aquello. Eso no es un cuento de niños, es una realidad que nos hemos olvidado. A veces no lo tenemos presente. Es el que toma nota de todas nuestras acciones, de nuestros registros, de nuestras intenciones. Por eso a veces la gente puede juzgarnos mal, pero el Señor, el que conoce realmente nuestras intenciones, nuestra manera de ser, Él sabe realmente quién somos. Ahora imaginemos que nosotros, que no hemos visto nunca un ángel, de pronto se aparece un ángel y dice, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto, Andrés. Y con una espada y lleno de brillo y alas, ¿qué haría usted, Andrés? Inmediatamente, claro, lo que usted diga. O sea, y ni siquiera por convicción, sino lo haría aún por temor, por decir, wow, claro, sí. Hermanos, nada en las cosas del Señor deben ser hechas por temor o por presión. Deben nacer de una decisión del corazón. El Espíritu Santo trabaja en los corazones humanos, así como estaba trabajando en el corazón del etíope. Pero él necesitaba a otro ser humano que le explicara. Y no que le explicara según su punto de vista, de cómo él había aprendido. A mí me parece muy bien y me alegra que muchos de ustedes que llevan en la iglesia muchos años, algunos tuvieron, el Señor los trajo a América, Estados Unidos, porque América es mucho más que para que les vaya bien financieramente, puedan ayudar a la familia de sus países. Y tal vez usted vino con esa intención y se dio cuenta que el Señor tenía otros planes, que lo que el Señor quería era que usted conozca a Cristo Jesús y no se preocupe tanto por los dolaritos que se convierten a veces en dolorcitos, sino que usted conozca a Cristo Jesús, que su salvación sea asegurada. Ahora, lo que usted aprendió en su iglesia, en su país, a uno le queda como grabado a fuego, ¿no? O sea, en mi iglesia me enseñaron esto y esto y esto. Así eran en mi iglesia, en mi país. Del lugar donde yo vengo, me enseñaron así, así y así. De donde yo vengo, el diácono, el jefe de diácono, o el diácono de turno, y aquí nosotros tenemos un lindo equipo de diáconos y diaconisas, estaba allí en la entrada de la iglesia. Hay de aquel que hacía algún ruidito, ¿verdad? O hay de aquel que, niño como yo, que andaba queriendo salir, literalmente, hermano, aquí no se puede hacer eso y creo que ahora tampoco por nuestros países, pero nos agarraba de la oreja así, nos daba una retorcida y nos llevaba delante de él, al lado de nuestros padres y ahí nos sentaba, ¿o no?
Los de más edad se acuerdan de eso, ¿verdad? En algunos lugares. Diáconos estrictos. Me acuerdo las diaconisas, una por acá, otra por allá, parada todo el tiempo así, una por allá, 3, 4, con un cartel, silencio, reverencia ante Dios. Hacían carteles diferentes. Y alguien se movía y allí se iba la diaconisa, ¿verdad? Está lindo, está bueno, son lindos recuerdos de lo que nos enseñaron. En algunas iglesias se puso tanto acento en la forma que se olvidó la esencia del Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús. Hermanos, las doctrinas son importantes. Claro, las doctrinas no son un invento humano, están sacadas de la palabra de Dios. Las normas y los principios. De paso, aquí tenemos que hacer una diferenciación. Normas es una cosa y principios es otra. ¿Qué diferencia hay entre normas y principios? La diferencia que hay entre normas y principios es que el principio no cambia con el paso del tiempo. La norma cambia, porque la norma es algo local, geográfico, cultural. De pronto, las normas que hay para venir aquí a la iglesia, se espera que la gente venga y entre con algún tipo de calzado. Nadie se pone a mirar y a juzgar qué tipo de calzado, pero sí que ponga algo en sus pies. En cambio, si vamos a otra cultura, para poder entrar a esta parte donde se adora, ¿qué pasa con los calzados? Se quedan todos en la parte de afuera. Iglesia adventista estoy hablando de otras partes del mundo. O sea, de pronto que nosotros aquí, digamos no, como allá en el Japón y allá en aquel otro lugar y allá en aquel otro lugar se sacan los zapatos para entrar, aquí en Fall Church todo el mundo se va a entrar descalzo a la iglesia. ¿Cómo siente usted entrar descalzo a la iglesia? Como una falta de respeto, ¿verdad? Dice, no, tengo que presentarme al Señor de la mejor forma, o sea, ¿cómo voy a venir descalzo? Entonces a veces nosotros traemos algunas costumbres, hermanos, y venimos de diferentes iglesias, de diferentes países, de diferentes épocas, y nos juntamos y nos congregamos como iglesia latina o hispana, y tenemos que aprender a convivir en nuestras pequeñas o grandes diferencias de pensamiento. Los diáconos y las diaconisas que yo conocí en mi iglesia cuando yo era niño, no solo le jalaban la oreja, o sea, parece que tenían ahí un metro de centímetros, ¿verdad? Para ver si la falda cuán larga era o cuán corta era. O sea, ¿es el evangelio eso? A veces tenemos un prejuicio y miramos a una persona y decimos, mira cómo está vestida o mira cómo está adornada o adornada. Y ya decimos, debe andar mal espiritualmente. Y a veces hasta incluso sacamos conclusiones mucho más profundas y delicadas que tienen que ver con la moralidad de una persona por su apariencia. Dios no trabaja así, ese no es el tipo de religión que Dios quiere para sus hijos. Lo que en un lado, o sea, de pronto no es aceptable, o sea, yo conozco alguna iglesia que dice, no, esto no. Y en otro lado, ningún problema. Y usted llega a otro lugar, esto sí, pero no, eso no. Pero ¿y si yo no? Hermanos, la esencia, lo central es Cristo Jesús. Carlos
era un hombre que fue bautizado en cierta iglesia. La decisión que él tenía que tomar no era sencilla. Era un hombre ya de experiencia y toda su vida adulta, durante su vida adulta, él había experimentado todo tipo de vicios, los inimaginables. Pero cierto día su vecino, que venía orando por él y decía, este hombre finalmente es buena gente, pero tiene luchas y ha caído en vicios y se está destruyendo en su propia vida. Y que ya venía orando por el vecino, pero un día dijo, mire vecino, ¿no quisiera que estudiáramos un poco la Biblia juntos? Y Carlos aceptó, hermanos, y encontró al Señor Jesús. Y vio como una opción para escapar de esa vida llena de vicios, de tormentos y de dificultades que llevaba. Carlos fue bautizado. Con el tiempo el Señor le ayudó a vencer sus vicios, le ayudó a vencer sus luchas, sus dificultades. Su vida se vio totalmente transformada. Ahora, ¿en quién confió Carlos? Carlos confió en un ser humano que vino a compartir el Evangelio y le mostró a Jesucristo. Ese es el acento del tema de hoy, hermanos. Aquí puede venir un predicador, puede venir otro predicador, somos todos humanos. Si usted me mira y dice, otra vez y otra vez aquel otro. Ya no cerramos a lo que se va a presentar ante la palabra del Señor. Ya hay una cantidad de prejuicios que aparecen. O sea, cada uno que venimos aquí a este lugar, venimos con nuestras luchas, con nuestras deficiencias, con nuestra mejor disposición de servir al Señor. Y el Señor puede utilizar a cada ser humano débil e imperfecto para transmitir un mensaje que es de salvación, de arrepentimiento, de cambio y de vida eterna. Y debemos aprender a oír los mensajes que cada uno tiene para nosotros. El problema de los dirigentes judíos, en el caso del etíope, es que no le mostraron a Cristo Jesús, le mostraron las ceremonias, le mostraron la frialdad de una liturgia, de procedimientos que había que seguir, pero volvió el etíope tan vacío como había llegado. Necesitó el encuentro con Cristo Jesús. Tú no es sabio que tú vengas a la iglesia o que yo venga a la iglesia y diga, en mi iglesia se hacía esto, por lo tanto aquí en Full Church esto es lo que se va a hacer. Esto y nada más. Todo lo demás que hagan está mal. ¿Por qué? Porque hay algo que tú no te diste cuenta, o sí, tal vez te diste cuenta. Pero hay una realidad que no pasa solamente con la iglesia, sino pasa con nuestros sueños de los que vinimos de nuestros países y decimos, algún día quiero volver. Algún día voy a volver cuando esté bien establecido, cuando ya esté en mi edad más madura, cuando acá no va a ser fácil por el tema de mi jubilación o de mi retiro, entonces voy a volver a mi país. Y usted se acuerda, porque tal vez no pudo volver, tal vez hace años que no vuelve. Y usted se acuerda de cómo era su casita allí donde se había criado, donde estaba su familia. ¿Se acuerdan del árbol de fruta aquí, del mango de allá, del otro de aquí? ¿Se acuerda de cómo era su iglesia, de lo que le enseñaron en su iglesia y cómo? Pero ahora, si usted va hoy, y usted vuelve, ya todo cambió, hermanos. Nada es estático, todo es dinámico, todo cambia, todo se mueve, todo evoluciona. Usted va y la gente ya no es la misma. Todos los que usted conoció ya crecieron, muchos se murieron, la gente que usted conoció ya no está. Todo cambió. La planta se murió, pusieron otra planta, aquello es diferente, aquello otro. Usted va a ir y va a encontrar un mundo totalmente nuevo al cual tiene que adaptarse. Usted va a ir a su iglesia y va a esperar que las prácticas en su iglesia sean las mismas
que usted aprendió, que le enseñaron allá, que usted trajo aquí y lo defendió a pie junto diciendo, así me enseñaron a mí. Y resulta que llega allá y están haciendo totalmente de manera diferente. Usted, pero esta es mi iglesia, o sea, esta es la iglesia donde... Pero acá ha cambiado todo, han cambiado tantas cosas. El Señor desea salvarnos y desea que podamos tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Tal vez tú estés caminando en el desierto, como el etíope iba en ese desierto. En este país y también en nuestros países, la manera de identificar quién es usted o quién soy yo es asignarnos un número de documento, ¿verdad? Un número de cédula, un número de pasaporte, un número de Social Security. Para saber quién eres, eres un número. Pero no, tú no eres un número. Tú eres una persona. Para Cristo Jesús, tú no eres uno más del grupo. Para Cristo Jesús, tú eres una persona por quien su hijo murió. Él sabe exactamente en qué tipo de desierto tú estás transitando, así como transitó el etíope. Él sabe cuántas lágrimas has derramado ayer, en la última semana, anoche, hoy antes de venir. Tú sabes que el Señor está al tanto de los problemas que tú tienes. Tal vez tu trabajo se está complicando, estás a punto de perderlo. Él sabe las dificultades que tú enfrentas con tus hijos, en tu matrimonio, los problemas que tú estás luchando contigo mismo. Sabiendo el desierto en que estás atravesando, Él te envió. Y Él te trajo de alguna manera a su casa. ¿Para qué? Para que tú puedas tener un encuentro personal con Jesús. Miren, esto es una decisión personal, aceptar al Señor Jesús, mantener una buena relación con Él, entenderlo, no confundir, hermanos. Primero viene el Señor Jesús, amarlo, luego vienen las normas, luego vienen los principios, las doctrinas, el estilo que quiere mantener localmente la iglesia de Fall Church. No sirve un conjunto de doctrinas, un conjunto de creencias, aunque tengan su apoyo aquí en la Biblia, si no está Cristo Jesús presente. El Señor es el que le da sentido, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos estamos preocupando tanto por la obediencia cuando amamos al Señor Jesús, porque Él nos ayuda a obedecer. Sin Cristo es imposible la obediencia a una ley fría, a un conjunto de creencias. Solamente porque hay que creer en Él. ¿Y dónde está Cristo Jesús? La esencia, el Salvador del mundo, el que pagó el precio por ti, el que te acompaña, el que va a venir a buscarte, el que te ama, te sustenta, está allí a tu lado. Santiago era el hijo de un abogado exitoso y esta historia suele repetirse muchas veces. Su padre siempre fue un adventista reconocido allí en la comunidad y en la iglesia como un líder espiritual. Pero a medida que Santiago iba creciendo, y eso pasa con nuestros jóvenes y pasa con nuestros niños, a medida que van creciendo, van viendo que en la familia, de pronto el padre dice una cosa, en la iglesia se comporta, o la madre en la iglesia de una manera, y en la casa totalmente otra. O él ve que hay hermanos de la iglesia, o dirigentes de la iglesia, que en la iglesia, y comienza una cosa aquí,
Y como jóvenes, adolescentes, es natural que comienzan a decir, pero ¿y cómo es esto? Aquí las cosas no son coherentes. Decimos que nos amamos, pero estamos allí con esto y con aquello. Decimos esto y pasa esto y esto. Santiago, al ver esa incoherencia, comenzó a creer que las reglas, las normas, las doctrinas en la iglesia no tenían ni un sentido en su vida real. Su padre no le permitía que fuera al cumpleaños de sus amiguitos, pues decía que era una fiesta pagana celebrar el cumpleaños. Todos armaban su arbolito de Navidad, pero en la casa del padre no le permitía armar el arbolito de Navidad. Decía, eso es pagano, no tiene nada que ver. Los sábados de tarde, allí estaba Santiago mirando por la ventana, veía a sus amigos de la iglesia que jugaban allá y estaban reunidos, pero el padre decía, no, tú no puedes salir, no puedes. Hay que esperar que se ponga el sol para salir y si quieres jugar con tus amiguitos. Y eso generó una reacción realmente negativa. Se quedó que con las normas, las reglas, las formas no le permitían realmente ser feliz. Él nunca entendió al Señor Jesús. En realidad en su hogar no le mostraron a Cristo Jesús, le mostraron normas y le mostraron reglas. Y a veces, hermanos, nosotros queremos imponer lo que nosotros aprendimos en nuestras iglesias, y aquí somos muchos, venimos de muchos lugares, todo tiene que ser negociado y consensuado. Eso ha formado la identidad de esta iglesia. Y Fall Church tiene su propia identidad, y a veces se va moviendo un poquito para acá y un poquito para allá, pero no es el pastor de turno el que le da la identidad, son los miembros y su común acuerdo y su comprensión de Cristo y su sentido de hermandad y de respeto mutuo. Ok, a mí no me gusta el arbolito de Navidad, pero no le puedo prohibir a él, no le puedo prohibir a este niño que vaya a jugar un juego sano, no está yendo a hacer una competencia allá afuera, pues tiene energía, el sábado tiene que ser una delicia. Si yo no lo llevo a pasear por la naturaleza o por aquí o por allá como padre, por lo menos que juegue con sus amiguitos, que se encuentren allí, que no podía hacer esto, que no podía hacer aquello. Yo sé que cada uno pone sus reglas en su hogar. Yo sé que todo lo que a ti te enseñaron en tu iglesia, tú lo amas y fuiste formado en esa escuela. Todo eso es bueno. Pero si Cristo no está en primer lugar, si no te enamoraste de Cristo, si el Señor Jesús no es el primero y no es reconocido, todo lo demás, como para el etíope, son palabras que no entienden. ¿Por qué vamos a juzgar a alguien porque se viste de esta manera o se arregla de esta manera? Y aún hacer juicios de valor muchas veces diciendo, tal vez esta persona es así, asá, porque la apariencia es así. El Señor conoce el corazón. El Señor sabe. Y podemos estar equivocados, podemos dañar a alguien que de pronto dice, no, me están juzgando solo por mi apariencia. De paso, yo tengo un sermón que algún día creo que lo voy a predicar. No me gusta mucho predicar de normas cristianas porque siempre divide un poco. Cuando uno habla de la vestimenta, de las pinturas, de los arreglos, de los adornos y esto, aquello, son temas que no traen mucho a la unidad a veces, pero están en la palabra de Dios, son principios también. Y cuando usted está con Cristo Jesús, usted solamente entiende
voy a darle al Señor Jesús lo mejor que tengo. Solo un anticipo si alguna vez predico ese tema, si Dios me da esa oportunidad. Está basado en la transfiguración, cómo las ropas se volvieron blancas, resplandecientes, y cómo el rostro del Señor estaba completamente iluminado, y también eso reflejaba en los discípulos, o sea, que estaban allí. Ya les prediqué el sermón. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, tu rostro cambia, tu apariencia cambia, tus vestimentas tienen un brillo diferente. Yo quisiera pedirles que seamos bien cuidadosos con nuestros jóvenes, con nuestros niños, con nuestros hermanos y hermanas, amigos que nos visitan. Y de pronto querer quedarnos con la regla que está bien para aquel que ya ha aceptado al Señor Jesús y lo entiende y lo acepta, y eso es secundario, pero solamente quedarme con las normas, las reglas, las doctrinas vacías sin Cristo Jesús y ponerme a exigir esto aquí, esto allá. No me pongan esto aquí, quiten esto de allá, no puede subir acá, no puede bajar allá. No, hermanos, estamos para aceptar a Cristo Jesús, y una vez que estamos con el Señor, Él produce la transformación en nuestro interior, y las doctrinas, las normas y los principios tienen sentido, y Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Santiago se alejó de la iglesia por el padre de vida doble que tenía. En la iglesia una cosa, en la casa totalmente otra, y el ejemplo que les daba totalmente otro. Su matrimonio terminó en divorcio, el de Santiago. Cayó en vicios que nunca pensó como joven adventista que era, y que se alejó que iba a caer. Pero un momento tocó fondo. Porque el que conoció a Cristo Jesús, en algún momento no puede irse lejos del Señor Jesús. Se va tal vez un tiempo, pero finalmente vuelve, porque el Señor te llama y el Señor insiste. Y hay oraciones de familiares, de amigos, de tanta gente que se elevan en intercesión por ti, y el Espíritu trabaja. Y Santiago, en su desesperación y en su caída hasta lo más profundo, dijo: tengo que empezar de nuevo. Pero no empezó con las normas y los principios y las doctrinas. Empezó con estudiar sobre Cristo Jesús. Cuando entendió que el Señor lo perdona, que el Señor lo ama, a pesar de la condición en la cual había caído, que el Señor lo puede restaurar, él se bautizó, empezó una nueva experiencia con Cristo Jesús. Y él cuenta que ahora ya no cuestionaba las normas, ya no cuestionaba las doctrinas o los principios, porque ahora veía que tenían sentido y que tenían un propósito. Que el Señor pueda llenar tu vida. Que tu experiencia aquí en la iglesia de Fall Church, o en la iglesia donde te toque estar, no sea una experiencia formal, vacía, solo que tengo que cumplir esto, cumplir aquello, cumplir aquello. Estoy aquí porque Jesús me ama. Estoy aquí porque amo a Jesús. Y todo lo demás viene por añadidura. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Produce en nosotros el querer como el hacer. Él tiene el poder para transformarnos, justificados pues por la fe en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se gloríe, por gracia y por bondad de Dios. Y entonces ahora las normas, los principios, las doctrinas toman una dimensión totalmente diferente en nuestras vidas, porque Jesús va por delante. ¿Quieres vivir esa experiencia de que Jesús vaya por delante? La gloria sea para el Señor. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. Amén.
Gracias, pastor, por el tema de esta mañana. Nos vamos a invitar a estar de pie y juntos cantaremos: hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús. Miradme a mí. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Gracias porque en medio del desierto, que a veces nos toca caminar, de luchas, de dificultades, allí tú estás, en medio nuestro. Envíanos, oh Señor, un Felipe, si es que lo necesitamos, para que nos cuente acerca del Evangelio de Jesús y podamos entenderte y podamos tomar la decisión de seguirte. Aquellos que te hemos aceptado, que nos hemos bautizado, que tenemos un compromiso contigo, te pedimos que nos ayudes a poner en perspectiva, oh Señor, que normas, principios, doctrinas son el resultado de una experiencia personal de amor, de amistad, de compañerismo y de caminar juntos con Cristo Jesús. Clamamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo pongas en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Toca nuestros corazones. Permite que podamos estar enamorados de ti, oh Señor, que podamos amarte, que podamos desear, oh Señor, que tú hagas cambios y transformaciones en nuestras vidas. Que en ningún momento, Señor, podamos traer nuestras ideas personales, lo que algunas veces nos enseñó alguien que creía que las cosas debían ser de esta o de aquella otra manera y que querramos ponerlo por regla aquí y que eso no sea piedra de tropiezo para ninguno de tus hijos. Ayúdanos a dar lo mejor, ayuda a renovar nuestras mentes, ayúdanos, Señor, a trabajar y a preocuparnos por la salvación de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros niños y sacrificar todo lo que sea necesario sacrificar para que ellos puedan entender que tú eres un Dios de amor,
de bondad, de misericordia y que produces milagros. Tu paz, tu bendición esté con cada uno. Tus ángeles nos lleven de regreso al lugar que tengamos que ir. Lo pedimos por Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tenemos la Sociedad de Jóvenes esta tarde. No me voy a parar a despedirlos porque a las 2 tengo que estar en una junta en la iglesia de Viena. Los miembros de junta de iglesia, recuerden que 4:30 tenemos junta directiva aquí. Así que el Señor acompañe a cada uno.